Acompáñeme a Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Le doy 5 segundos para que abran su Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 42 al versículo 50. El título del sermón de esta noche es Cristianismo Extremo, parte de la serie del Evangelio de Marcos que estamos llevando adelante cada domingo. Tengan la Biblia abierta, ya lo vamos a leer en un instante más. Saben que esta porción del Evangelio de Marcos que vamos a leer esta noche es una porción que está llena de imágenes muy gráficas que el Señor Jesucristo utiliza para enseñarnos la verdad acerca del cristianismo. Hoy, si se quiere, vamos a hablar de la esencia del cristianismo, de lo que es el cristianismo en esencia, de lo que es la vida cristiana en esencia. Ahora Jesús, para explicarlo, en Marcos 9, 42 al 50, va a usar imágenes muy gráficas, va a hacer referencia a acciones dramáticas, drásticas que tenemos que llevar adelante, va a usar un lenguaje muy fuerte, va a hacer serias advertencias y también amenazas terribles. Sí, Jesús haciendo amenazas bastante violentas, bastante violentas. Es un lenguaje que usa acá Jesús muy fuerte, un lenguaje muy fuerte. Un lenguaje que podríamos decir extremo o extremista. La palabra extremista es una palabra que en la década del 70 del siglo pasado era una palabra que se usaba mucho porque se hablaba del extremismo, refiriéndose a grupos guerrilleros, políticos, que había en esa época, montoneros algunos, ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, otros, las Fuerzas Armadas peronistas, etc. En esa época era muy común hablar de los extremistas. Hoy se le llama a esa clase de grupos, se le llama grupos radicalizados. Ahora, ¿qué significa la expresión que estoy usando? Porque vamos a hablar del cristianismo extremo o del cristianismo extremista. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esta palabra? Esta palabra en sí, ¿qué significa? Bueno, esta palabra se usaba, extremismo o extremista, para describir las ideologías y las acciones de grupos políticos alejados del centro político, alejados de todo consenso social. O sea, ellos estaban al extremo del centro, del punto medio. Ellos no comulgaban con el punto medio, no estaban de acuerdo con el punto medio. Ellos tenían una posición extrema, hoy se dice radicalizada. Ellos no eran amigos del consenso, de el abrazarse todos, estar de acuerdo todos y juntarse todos los que piensan diferente. No, ellos eran extremistas en sus ideologías y eran extremistas también en sus acciones, en muchos casos violentas, en muchísimos casos violentas. Ahora, no estoy diciendo que el cristianismo tenga que ver con esta clase de... No estoy refiriéndome al cristianismo como un cristianismo revolucionario, no vamos a romper todo. Estamos en contra del sistema, en contra del gobierno, en contra del Estado, en contra de la cuarentena, vamos a romper todo y vamos a salir a la calle, vamos a hacer un lío, y vamos a hacer una protesta, y vamos a hacer un piquete, vamos a cortar la ruta, y no queremos escuchar a nadie, vamos y lo hacemos. No, porque los cristianos somos llamados a ser pacificadores, ¿no? Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, ahora, si bien no somos esa clase de revolucionarios, eso no significa que el cristianismo no tenga un compromiso fuerte con sus convicciones y a través de su conducta y de sus acciones. El cristiano es alguien de convicciones firmes. Es alguien que tiene definida una conducta moral determinada, específica, una postura fuerte, una postura firme. No significa esto poco amable. No significa poco amable, pero amablemente firmes,
amablemente determinados. No se puede ser cristiano, y es lo que Jesús va a enseñar en este texto, en esta porción que nos toca aprender hoy, leer hoy. No se puede ser cristiano, no se puede ser, perdón, no se puede ser un poco cristiano. No se puede ser casi cristiano. En el cristianismo no hay lugar para tibios. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Ojalá fuese frío o caliente, pero sos tibio. Porque sos tibio, te vomitaré de mi boca. No hay lugar para tibios. En el cristianismo no existe el centro, el lugar del medio, donde uno agrada a todo el mundo, está bien con todo el mundo, y te aplaude todo el mundo, y te quiere todo el mundo, y queremos quedar bien con todo el mundo, y queremos que el mundo nos aplauda. Queremos que el mundo nos palmee la espalda, queremos que el mundo nos reconozca. Bueno, no hay lugar en el cristianismo para ser políticamente correctos, o sea, de vivir una vida que no ofenda a nadie. No estoy diciendo que hay que ser ofensivos a propósito. No estoy diciendo hablar de tal manera que se ofendan los demás. No estoy diciendo vivir de tal manera que esto cause una ofensa y molestar a los otros a propósito. No. Pero si nosotros somos cristianos, de verdad, nuestro mensaje y nuestra conducta se transforma en una ofensa, de manera involuntaria por parte nuestra, pero es ofensa al fin, porque nuestro mensaje y nuestra conducta termina denunciando o evidenciando la incredulidad, la inmoralidad y la pecaminosidad de los que no son cristianos, de los que no son creyentes, verdaderos creyentes en Cristo. Y es por eso justamente, como decía recién, no tenemos que esperar que el gobierno nos ame, ni que el mundo nos ame, porque Jesús ya lo dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, porque primero me aborrecieron a mí, dijo el Señor. Ahora, este cristianismo extremo, en algunas veces se interpreta, yo he escuchado mucho esta frase, que me han dicho a mí mismo, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia te prohíben cosas. En la iglesia te prohíben esto, te prohíben lo otro, te prohíben lo otro, te prohíben lo otro. Entonces, no quiero ir a la iglesia porque ahí me van a prohibir, y ahí, entre paréntesis, lo que yo quiero. O sea, el pecado que yo practico, el cual amo. ¿Ok? Entonces, como no quiero que me prohíban el pecado que amo, no quiero ir a la iglesia, porque ahí me prohíben. Ahora bien, el punto es que esta idea está equivocada, en el sentido de que, por lo menos, en la iglesia que yo he conocido, tengo 32 años de creyente, a la iglesia en la que yo me he convertido, a la que llegué por primera vez, cuando tenía 20 años, siendo un joven drogadicto, rock and rollero, hippie, mal vestido, pelo largo, o sea, y con todas las mañas de la calle, etcétera. Jamás me dijeron cortate el pelo, cambiate la ropa, no fumes, no toques, no hagas, no vayas, no vengas, no mires, nada. Nada, jamás me dijeron nada de eso. Los cambios que hice en mi vida y las cosas que fui dejando en mi vida fue como respuesta al mensaje del Evangelio, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y no he vivido en mis 32 años de creyente experiencias de ese tipo, de prohibiciones, ni siquiera, jamás, y tampoco lo hemos practicado en nuestra propia iglesia. Jamás le hemos dicho, no, en la iglesia está prohibido esto, está prohibido el otro, no vayas acá, no vayas allá. Ahora bien, entonces, no es que en la iglesia se te prohíbe las cosas, eso no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que el cristianismo, para esta clase de personas que quieren una religión que quede cómoda a su conciencia, para calmar su conciencia con Dios y a la vez poder seguir practicando el pecado que ama, el cristianismo resulta extremista, resulta extremo. Por eso es que nos llaman locos o nos llaman a veces fanáticos, porque dicen, bueno, está bien, che, está bien que tengas una religión, pero todos los domingos ir a la iglesia, todos los días leer la Biblia, todos los días tener que orar, ¿viste? O sea, como diciendo, no es medio mucho, no es medio de extremista, está bien, yo también creo en Dios, yo también cada tanto voy a la iglesia, cada tanto
yo rezo, cada tanto hago mi oración, Dios está conmigo, yo camino con Dios, yo vivo con Dios, pero hace falta tanto, o sea, se percibe al cristianismo como algo extremo. Ahora, lo que se percibe como extremo tiene que ver en que justamente nuestras convicciones son firmes y nuestra conducta está determinada por nuestras convicciones. Si tengo convicciones cristianas firmes, fuertes, mi conducta tiene que estar en relación, va a ser en relación a esas convicciones. Por eso me refiero al cristianismo que Jesús está enseñándole ahora a sus discípulos, a un cristianismo extremo. Un cristianismo extremo, sí, es extremista. Pero ¿extremista en qué sentido, pastor? Me estará preguntando. Bueno, vamos a leer Marcos 9, 42 al 50. Quiero que lean conmigo. Dice el Señor Jesús, en la misma clase, ¿se acuerdan? El domingo pasado estuvimos presentes de manera virtual en una clase de Jesús con sus discípulos, a solas, preparándolos para lo que venía, que era su muerte y su crucifixión y su muerte en la cruz, y para prepararlos para el momento que Jesús ya no iba a estar con ellos. Es un tiempo donde Jesús está sola con los discípulos. Y les enseñó, el domingo pasado vimos esto, estuvimos casi presentes en esa reunión, silenciosamente, como espectadores oidores, y viendo todo lo que estaba pasando, que le estaba dando una lección sobre la humildad. Ahora, sigue en esa reunión, sigue en esa clase privada, Jesús con sus discípulos, nosotros también seguimos ahí. Estamos ahí, y ahora les va a dar otra lección. Y comienza en el 42, en realidad no comienza, la conversación sigue de lo que nosotros empezamos el domingo pasado. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es fuerte, ¿verdad? Y sigue diciendo, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida, cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos, o sea, su gusano, no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con qué le vas a devolver el sabor? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Acá lo que hace el Señor Jesucristo es hablar acerca de lo que es la vida cristiana. En esencia, el cristianismo es extremo. Y aquí hay 4 aspectos del cristianismo extremo. ¿Sí? Espero que hayas llegado hasta acá en el video y no te quedaste hace un momento cuando dije la palabra extremista o cristianismo extremista y apagaste y te fuiste y dijiste, no, este está loco, está hablando de revolución cristiana. No, no estoy hablando de eso. ¿Extremo en qué sentido? ¿El cristianismo es extremo en qué sentido? En 4 sentidos. Amor extremo, pureza extrema, sacrificio extremo y obediencia extrema. Es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos acá. Que esto es el cristianismo. Amor extremo, pureza extrema, sacrificio extremo y obediencia extrema. Ya vimos las lecciones anteriores que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Ya lo vimos hace unos domingos pasados cuando aprendimos sobre la oración. Cuando Jesús sube al monte a orar con Pedro, Juan y Jacobo. Luego aprendimos acerca de la fe, cuando descendió del monte y liberó al muchacho endemoniado. El domingo pasado aprendimos la lección de la humildad. Bueno, este domingo estamos aprendiendo
sobre el cristianismo extremo. Si no escuchaste, no viste los mensajes de los domingos anteriores, lo podés encontrar en nuestro canal de YouTube, LCP Iglesia. LCP Iglesia, la Casa de la Palabra, LCP Iglesia. En ese canal de YouTube están todos los mensajes anteriores a este domingo y también los estudios bíblicos de los días jueves y la enseñanza también del grupo de mujeres conforme a la palabra. Entonces, hoy la lección que Jesús les está dando a sus discípulos tiene que ver con cristianismo extremo. Y en primer lugar, este cristianismo extremo se destaca, se describe como amor extremo. Verso 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. A uno de estos dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Quiénes son estos pequeñitos que creen en mí? Recuerdan el versículo anterior, el versículo 41, Jesús estaba hablando que si le damos un vaso de agua a cualquier creyente, por el hecho de ser creyente, estamos dándole ese vaso de agua a Cristo mismo, porque Cristo vive en el creyente. Versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, o sea, no se está refiriendo a niños, se está refiriendo a los cristianos que son como niños, ya lo vimos el domingo pasado esto, que tenemos una actitud de dependencia, ¿sí?, como niños del Señor, y también somos vulnerables como niños, y por eso tenemos que tener mucho cuidado en el trato unos con otros. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos creyentes, porque dices que son pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino, que los asnos, que se le ataba el cuello de un asno para moler el grano, que se le ate una piedra que pesaba toneladas y lo echen al mar, con la piedra atada al cuello. A ver, hermanos, pecar es terrible, pero hacer pecar a otros creyentes es peor, es más terrible todavía. Y la comparación que hace Jesús, la ilustración que usa Jesús para comparar lo terrible que es esto, y es una advertencia, y es una amenaza de Jesús. Mejor es para ese creyente que hace tropezar a otro creyente, o para cualquiera que haga tropezar a un creyente, mejor es que lo tiren al mar con una piedra de molino atada a su cuello. Eso es mejor que hacer tropezar a un creyente en Cristo. Eso es mejor. Lo que Jesús está manifestando acá es la actitud protectora que Dios tiene con sus hijos. Una actitud protectora que nosotros ya la vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 12. Dios lo llama a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en el versículo 2, Dios hace un pacto con Abraham, le da una promesa, mejor dicho, y le dice, haré de ti, digo una promesa y no un pacto, porque el pacto vino en el capítulo 15. Acá es la promesa. Haré de ti una gran nación. Se refiere a que justamente de Abraham iba a surgir la nación de Israel. Y Dios le dice a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Y escuchen versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Nosotros lo conocemos en la versión Reina Valera que dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. La traducción viviente dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué está haciendo Dios acá? Dios está estableciendo un principio, porque hablándole a Abraham, le está hablando a los descendientes de Abraham. En primer lugar, los descendientes de sangre de Abraham, ¿quiénes son? Los israelitas, el pueblo judío. ¿Y quiénes son los descendientes espirituales de Abraham? Los que tenemos la misma fe de Abraham, la iglesia, los creyentes. Bueno, Dios le está diciendo a Abraham, quienes hagan daño a alguno de tus descendientes, sea de sangre
o sea, tus descendientes espirituales, cualquiera que los trate con desprecio, a alguno de ellos, dice Dios, yo los maldeciré. Yo mismo los maldeciré. Y acá está establecido este principio. ¿Cuál es el principio? Que si hacemos daño al pueblo de Dios, ese daño va a venir sobre nosotros. El daño va a venir sobre nosotros. Si bendecimos al pueblo de Dios, si bendigo a los creyentes o a cualquier creyente, lo bendigo, le soy de bendición, de alguna manera seré bendecido. Ya lo dijo en el versículo anterior. Si le das un vaso de agua, un simple vaso de agua a alguien que me pertenece, dijo Jesús, no vas a perder tu recompensa. Pero está diciendo ahora, si dañás a alguien que me pertenece a mí, si sos tropiezo para alguien que me pertenece a mí, ay de tu vida. Mejor es que te tiren al mar con una piedra de molino colgada al cuello. Eso es mejor a que hagas eso. Es una advertencia y una amenaza muy fuerte, hermanos. Y es un tema muy serio que Jesús está hablando con sus discípulos y que nosotros tenemos que aprender también. Miren el Salmo 105, verso 15. Dice Dios, no toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Refiriéndose a Israel, ¿sí? A Israel, como una nación de profetas, no a un profeta en particular. Verso 42 en el Salmo 105. ¿Por qué esta advertencia y esta amenaza a los que querían dañar al pueblo de Dios? Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que le hizo a su siervo Abraham. En el Salmo 105, Dios advierte a los enemigos del pueblo de Dios, de su pueblo, ojo con tocar a mis hijos, ojo con dañar a mi pueblo, ojo con hacer algo malo en contra de ellos, hacerlos tropezar, porque, verso 42, porque no me olvido de la promesa que yo le hice a Abraham. En Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, dijo Jesús, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, mira, ¿no? Dice acá, mejor le fuera, otra vez, la misma comparación. En realidad se está refiriendo al mismo texto, Mateo que Marcos, a la misma enseñanza de Jesús a sus discípulos, mejor le fuera que le aten una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. A ver, la realidad es esta, nosotros vivimos en el mundo y vos esperás que las personas de este mundo sean ocasión de tropiezo para que los creyentes pequen. Es esperable que los que no son creyentes, los incrédulos, inconversos como solemos llamarlos o referirnos a los no creyentes, seduzcan a otros creyentes al pecado, sean tropiezo para los creyentes al pecado. Bueno, eso es esperable. El mundo es toda una galería de tentaciones para nosotros los creyentes, esa es la realidad. El mundo nos tienta a pecar todos los días, todo el tiempo. Desde que prendés tu computadora, tu televisión y prendés la radio o abrís el diario, una revista, una conversación con una vecina, o con un compañero de trabajo, o en la escuela. El mundo es un shopping de tentaciones para el creyente, donde tenemos todas las tentaciones posibles a disposición. Pero uno espera que sea así, porque el mundo está apartado de Dios y rechaza a Dios. Pero no esperás que alguno de tus hermanos sean tropiezo para vos. Eso no lo esperás. No lo esperás. Ahora, hay de aquel, pero también dice Jesús, cualquiera. Cualquiera que sea tropiezo para un creyente. No solamente una persona que no sea creyente, si incluso un creyente, sea líder o sea un pastor, que sea tropiezo para uno que pertenece a Cristo, para cualquier persona que cree en Cristo, es mejor morir esa muerte horrible que ser tropiezo para uno de los que creen en Jesús. Ahora, ¿por qué esto es tan serio?
¿Y por qué esto es tan fuerte? Lo aprendimos el domingo pasado, vamos a recordarlo. Porque no se puede separar a Cristo del creyente. Porque el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Cristo vive en el creyente. Versículo 41, como dijimos recién, si uno le da un vaso de agua a un creyente que está sediento, no vas a perder tu recompensa. ¿Por qué? Jesús dijo, porque si se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. Porque yo vivo en él, yo estoy en él. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 25? Bueno, no quiero decir se acuerdan, a veces damos por sentado que todo el mundo conoce la Biblia. Bueno, hay muchos creyentes más nuevos que no conocen los textos bíblicos, pero todos los textos bíblicos más famosos, digamos, les recomiendo leer Mateo 25. Mateo 25, Jesús está hablando una parábola y dice que en el día del juicio final va a llamar a unos, a los que están a su derecha, y les va a decir, vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, porque Jesús les dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui inmigrante y me cobijaste, estuve sin ropa y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y viniste a verme. Y Jesús dice, y la gente dice que está ahí a su derecha, les va a decir, ¿cuándo te vimos así y te hicimos todos estos favores? ¿Cuándo? Y Jesús les dice, si se lo hiciste a uno de estos pequeños, de mis hermanos, que creen en mí, me lo hiciste a mí. Ahora, si todo este bien que nosotros hacemos a otros creyentes es lo mismo que hacérselo a Jesús, darle de un alimento, un plato de comida a un hermano, una hermana, es darle de comer a Jesús. Eso está diciendo la Biblia. Darle sed cuando está sediento, darle cobija, darle techo cuando no tiene dónde vivir, darle ropas cuando no tiene abrigo, visitarlo cuando está enfermo o ir a la cárcel si está preso por causa de la fe en Cristo, no por delincuente, sino por causa de su fe en Cristo. Ir a la cárcel a visitarlo es lo mismo que haberlo hecho para Jesús. Porque cuando lo hacemos por un hermano, lo estamos haciendo para él. Ahora, si el bien que hacemos por un hermano es hacerlo a Cristo mismo, el mal que hacemos a un hermano es hacérselo a Cristo mismo. Wow, ¿no? Cobra otra dimensión la cosa, en particular en la cuestión de la importancia que tiene la relación entre nosotros como creyentes, ¿no? Porque si te trato bien, estoy tratando bien a Cristo. Pero si te trato mal, estoy tratando mal a Cristo, lo cual después yo voy a tener que sufrir las consecuencias de eso, porque no voy a quedar impune. Cristo dice, ay de vos, si lo haces. Entonces, es cierto que al bien que hago a otro creyente, esa bendición también vendrá sobre mí. El mal que hago o el tropiezo que puedo yo llegar a hacer para otro creyente, la maldición también, el castigo también será sobre mí. Y esta es la advertencia. Y esta es la amenaza. ¿Qué tan unido está el creyente con Cristo y Cristo con el creyente? Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Por eso, esta es una advertencia, y es una advertencia severa. Y esto de la piedra de molino, atada a la piedra de molino que acarrea un asno, dice otra versión de la Biblia, que te la aten al cuello y te la tiran al mar. ¿Por qué usa esa analogía el Señor Jesús? Y no dice, es mejor que te caiga un rayo del cielo, es mejor que te trague la tierra. Sin embargo, dice, es mejor que te tiren al mar con una piedra de molino. A los asnos lo ataban el cuello a un palo largo que movía una rueda de molino de material de concreto y lo hacían girar al pobre asno, bueno, era su trabajo, y mientras la rueda de molino giraba, molía el grano que estaba en una base también de material concreto. Esa piedra que molía el grano pesaba toneladas. Ahora, ¿por qué es mejor morir con una piedra desatada al cuello que te tiren al mar? Porque los judíos odiaban esa clase de muerte. Odiaban. Los judíos no tenían nada que ver con el mar.
no eran hombres de mar, de grandes océanos. El único mar que ellos conocían era de Galilea. En definitiva, era un gran lago, nada que ver con el mar Mediterráneo, que estaba al oeste de la tierra de Israel. El mar de Galilea es un gran lago en realidad. Se llama mar porque era grande, pero era un gran lago. Esa era la única navegación que ellos conocían. Pero el mar para ellos era terror. Ellos eran ganaderos, agrícolas ganaderos. Por eso que un judío muriera ahogado era la peor de las muertes. Pero esta clase de castigo era común en ese tiempo. Las autoridades romanas solían castigar a los delincuentes con este castigo, atándole una piedra al cuello y tirándolos al mar, lo cual representa un castigo del que no podés escapar. ¿No? Porque si te atan, no sé, 5 ladrillos, bueno, por ahí, viste, la podés pilotear. Te esforzás, nadás, intentás ir para arriba, pero cuando te atan con una piedra que pesa toneladas, olvídate. No tenés chance de escapar de la muerte. No tenés chance de escapar del castigo. Entonces para los judíos era la muerte más horrible y Jesús los estaba amenazando con esa muerte. No lo vemos a Jesús, ¿no? En este rol, ¿no? No lo vemos a Jesús, nos cuesta ver a Jesús en este rol, pero es lo que Jesús está haciendo. Voy a continuar, pues si no esto va muy para largo. Ahora, para no ser tropiezo para otro hermano u otra hermana, va a demandar de nosotros amor. Y un amor extremo. Un amor extremo. Un amor largo, extendido. Dice 1 Pedro capítulo 4, tengan entre ustedes ferviente amor. Ferviente amor significa un amor que no pierda su calor en el tiempo, porque lo vas a necesitar para amar a tus hermanos. Amar a tus hermanos va a demandar un amor extremo, para no ser tropiezo para ellos. Ahora, ¿cómo podemos ser tropiezo? Por lo menos hay 3 maneras. Podemos ser tropiezo por tentación directa, o sea, tentar directamente a otro creyente, incitarlo a desobedecer, inducirlo a desobedecer la palabra de Dios, a desobedecer algún mandamiento, mentir, chismear, engañar, amar el mundo o participar en actividades pecaminosas. Eso es tentarlo directamente a un hermano. Pero también podemos tentar a otros hermanos, a un hermano o a una hermana, podemos tentarlo de manera indirecta. O sea, sin tener la idea de hacerlo de manera positiva, sino de manera indirecta. Ejemplo, Efesios 6:4, cuando Dios le dice, Pablo le dice, mejor dicho, a los padres, Dios por medio de Pablo, le dice a los padres que no exasperen a sus hijos, que no los provoquen a ira. Esto se aplica en la relación entre creyentes. Hay actitudes nuestras que provocan a los hermanos, al enojo, a la ira, actitudes que tienen que ver con la indiferencia, con la exigencia, con el perfeccionismo, con el legalismo, con la hipocresía de parte nuestra. Y eso provoca ofensas en nuestros hermanos, provocan enojo, provocan desánimo, provocan angustia. Nosotros podemos decir, pero yo no le hice nada, y justamente de que no hiciste nada bueno, esa actitud de indiferencia, de apatía, o de esa actitud de exigencia, de frialdad, esa actitud de ser demasiado juez del otro, demasiado legalista, demasiado áspero con tus hermanos, poco misericordioso con tus hermanos, eso hace que tus hermanos, a veces aquellos que tienen que ver con los que son más débiles de conciencia, por ejemplo, no que son débiles en el sentido moral, sino que son débiles en el sentido de que todavía son creyentes que tienen que aprender más de la palabra de Dios, que tienen que aprender a madurar más espiritualmente. Los hermanos que están en proceso de maduración, que están empezando a madurar en Cristo, mejor dicho, y que los que ya tienen algunos años en el Evangelio, no debería pasar, pero pasa muchas veces, lamentablemente, que los hermanos que tienen más años en el Evangelio a veces terminan siendo de tropiezo para los que tienen menos tiempo en el Evangelio, que son menos maduros en el Evangelio. Y a veces la excusa es, pero yo no le hice nada. Yo no le hice nada, pero a veces actitudes de manera indirecta provocan a que caigan en tentación y en pecado nuestros hermanos. Y en tercer lugar, el mal ejemplo. Esto es obvio, ¿verdad?
El mal ejemplo puede llevar a otros a seguir ese mal ejemplo. ¿Mm? O sea, uno tiene que tener cuidado con el ejemplo que le está dando a los demás hermanos. Y cuando pensás que nadie te está mirando, estás equivocado. Todos te estamos mirando. Y yo sé que todos me están mirando. Ahora, vos me decís, bueno, pero yo no vivo para que todo el mundo me quiera, no vivo para que me aplaude la gente, no me importa la opinión de los demás, yo vivo para agradar a Dios. Bueno, a ver, en cierto sentido, eso es una verdad, pero también es falso. Es verdad que uno no vive por la opinión de los demás, uno vive para agradar a Dios. Ahora, al Dios que yo quiero agradar, Él es el que me dice que yo no tengo que hacer nada que sea de mal ejemplo para mis hermanos, que yo no tengo la libertad de hacer algo que a mí me parece que está bien, pero si a mi hermano le parece que está mal, entonces yo no tengo libertad de hacerlo cuando a mi hermano le ofende. No, yo me voy a abstener de hacerlo para no ofender a mi hermano. Por eso te decía que cristianismo extremo tiene que ver con amor extremo, porque tenés que amar de una manera extremista a ese hermano al punto de negarte algo que quizás para vos es lícito, está bien, que no es pecaminoso, pero si para él es causa de tropiezo, no lo voy a hacer, no lo voy a practicar, porque no quiero ser tropiezo para mi hermano. ¿Se entiende? Entonces, el ejemplo es importante en esto, porque mi ejemplo puede ser va a ser imitado, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, tengo deber de ser ejemplo, no porque quiero que me miren, no, porque buscamos que nos mire el Señor y queremos agradar al Señor, pero también queremos ser una influencia positiva para los que nos rodean, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra propia familia, que nos rodean, y ser una influencia positiva para ellos. ¿Y cómo vamos a ser una influencia positiva? Bueno, justamente siendo un buen ejemplo. Ser un mal ejemplo es ser tropiezo para ellos. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Nos advierte, y nos advierte con una fuerte amenaza. En ese tiempo, la peor de las muertes era que te tiren al mar con una piedra de molino colgada al cuello. Hoy podríamos decirlo de otra manera. ¿Cuál sería la fuerte amenaza? Bueno, no seas tropiezo, porque mejor no sería morir de coronavirus que ser tropiezo para otro. Porque, viste, ahora morir de coronavirus es la tragedia total. Es la peor de las muertes, morir de coronavirus. Bueno, es como si Jesús estuviera diciendo en este tiempo, ¿sí? Para ese tiempo la muerte horrible era esa, tirado al mar con la piedra de molino atada al cuello. Bueno, hoy la muerte horrible tiene que ver con el coronavirus. Bueno, es mejor no ser tropiezo a que te pase esto. Segundo, cristianismo extremo. La esencia del cristianismo, en segundo lugar, primero dijimos amor extremo, segundo, pureza extrema. Pureza extrema. Versículo 43, 45 y 48, Jesús dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, cortátela. Mejor es entrar a la vida manco que con las dos manos ser echado al fuego del infierno que nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, cortalo. Extremo, ¿no? Drástico. Mejor es entrar cojo a la vida que ser echado al fuego del infierno que nunca se apaga. Después dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sacátelo, cortátelo, amputátelo. Es mejor entrar al reino de Dios tuerto que con los dos ojos ser echado al infierno. A ver, uno nunca va a ser una influencia purificadora para otros mientras no vivamos una vida pura. Para poder cumplir el primer mandato de Jesús, de amar de una manera extrema a los hermanos, para no ser tropiezo para ellos, la única manera de poder ser una buena influencia, una influencia santificadora, una influencia purificadora para otros, es que tu propio corazón esté puro. Porque si tu propio corazón no está puro, vas a pecar, vas a practicar el pecado. Y si practicas el pecado, vas a hacer tropezar a tus hermanos. Y si haces tropezar para tus hermanos, vas a sufrir las consecuencias. Ay del que haga tropezar a un hermano. Entonces, nos está hablando acá de que nosotros necesitamos en nuestra propia vida una pureza extrema. No podemos llevar a nadie a la santidad si nosotros mismos no somos santos. Está bueno dar consejos de cómo tenemos que vivir, cómo tiene que vivir el otro,
lo que tiene que hacer el otro, cómo tiene que comportarse el otro. Está bueno dar consejos de la santidad que tiene que vivir el otro. Pero esos consejos son palabras vacías si yo en mi propio corazón no vivo en santidad. Es más, lo contrario es la verdad. Si para poder guiar a la santidad a otros yo tengo que ser santo primero yo, tengo que tener el corazón puro yo, limpio yo, mi propio corazón, lo contrario también es verdad. Si mi corazón no está puro, si mi corazón no está limpio, si mi corazón yo acaricio el pecado, voy a guiar a otros a lo mismo, quiera o no, porque es lo que está en mi corazón. Ahora, ¿cómo elimino yo el peligro de llevar a otros al pecado? Porque de esto está hablando Jesús. Cuidado con llevar a otros al pecado. ¿Cómo me libro yo del peligro de llevar a otros al pecado? Bueno, Jesús dice, cuando vos tratás con tu propio pecado. Cuando vos tratás con tu propio pecado vas a ser libre del peligro de llevar a otros al pecado. ¿Y qué me va a demandar a mí tratar con mi propio pecado? Te va a demandar que seas drástico y que seas extremadamente drástico con tus propios pecados. Tenés que estar en una lucha encarnizada contra tus pecados todos los días. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pureza extrema. Para dar una ilustración de cómo, ¿sí?, de cómo se trata de manera drástica esta cuestión del pecado, en 1 Samuel capítulo 15 hay un relato. Dios le dice por el profeta Samuel a Saúl el rey que vaya a pelear la guerra contra Amalek y mate a todos, extermine a todos. Eso era incluido el rey. Saúl va a la batalla, vence la batalla, pero le perdona la vida al rey Agag. Cuando llega Samuel al campamento, después que termine la batalla, se encuentra con que Saúl lo había perdonado al rey Agag. Un rey enemigo totalmente del pueblo de Dios, enemigo de Dios. Por lo tanto, este pueblo, los amalecitas, odiaban a Israel, por lo tanto, odiaban a Dios. Dios mandó ejecutarlos. Y le mandó a Samuel que vaya y que lo haga. Samuel perdonó la vida del rey. Cuando Samuel se lo encuentra al rey en el campamento de Saúl, con una sonrisa, como diciendo, acá estamos, zafé de que me corten la cabeza, Samuel pidió una espada y lo cortó en pedazos. ¿Qué está sugiriendo, pastor? Yo voy a explicar bien el tema este de cortar los ojos, cortarte la mano y cortarte el pie, pero esperen un poco. Lo que quiero resaltar es esto, la actitud que Samuel tuvo contra este enemigo de Dios es la misma actitud que tenemos que tener nosotros contra nuestro propio pecado, sin misericordia. Contra nuestro propio pecado, sin transar, sin negociar, drástico. Es un mandato que exige una acción drástica contra todos y cada uno de nuestros pecados. Las manos, los pies, los ojos, tiene que ver con partes de nuestro cuerpo vitales para la vida. Todo lo que haces, todo lo que ves y a donde quiera que vas, o sea, toda la vida, la vida vista de una manera integral. Bueno, todo aquello que sea causa de pecado en lo que haces, en lo que ves y a dónde vas, cortalo ya. Cortalo. Ahora, cortarlo, no estoy diciendo en el sentido, cortarlo, sé drástico en tu lucha contra el pecado. Sé drástico y cortalo y luchar. Ahora, no es que vos lo cortás y listo, terminó para siempre y mañana, ya estoy libre, nunca más. No, esto es una lucha cotidiana, una lucha diaria. Y en esta lucha diaria estamos todos los que somos creyentes. El creyente que no está luchando con el pecado no es creyente. Porque una característica que tiene el creyente no es que no peca. No. Una característica del creyente es que aborrece su pecado, odia su pecado y lucha incansablemente con el poder de Cristo en contra de su pecado, para crucificar su pecado, para hacer morir lo pecaminoso en él, lo carnal en él, lo mundano en él.
No es que los cristianos no pecamos, vencemos el pecado una vez y ya lo vencimos para siempre. No, 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 no. Estamos en una lucha constante en contra de nuestro pecado, pero es una lucha donde no podemos dormirnos. Y esta lucha contra el pecado es una de las señales de un verdadero creyente, de alguien que es salvo. Alguien que te dice, yo soy cristiano, pero practica el pecado, vive en pecado, yo dudo de la fe de esa persona, si es real, si realmente es cristiano. Porque característica de cristiano es una pureza extrema, que se trasluce en una lucha drástica, enérgica, extrema, en contra de su propio pecado todos los días de su vida. Miren, dice el versículo 43 y 44, que tenés que cortar con el pecado, ¿para qué? Para entrar en la vida. Es mejor entrar en la vida que el infierno, va a decir ahora el Señor. Y versículo 47 dice, es mejor entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo acá el Señor? Que cualquier cosa en tu vida que se interponga para entrar al reino de Dios, amputalo, cortalo, cortalo. Deja de estar especulando, deja de estar, bueno, sí, pero Dios me ama, Dios me perdona, Dios me va a perdonar lo que estoy haciendo, ¿sí? O sea, dejemos de jugar con eso. Dejemos esa actitud de una confianza que no es real. Una confianza, hermanos, que no es real. Es una falsa confianza, una falsa seguridad, es una perversidad, una perversión de lo que es la misericordia de Dios. Por supuesto se nos ofrece la vida eterna, por supuesto se nos ofrece el perdón de pecados, por supuesto por medio de Cristo se nos ofrece la entrada al reino de Dios, pero para entrar a la vida, para entrar al reino de Dios, para recibir el perdón de los pecados, hay que quitar todo lo que estorba de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con el pecado en nosotros, con cualquier pecado en nosotros. No hay pecado grande, pecado chico, pecado blanco, pecado negro, pecado venial, pecado satánico. No hay esa diferenciación. Lo que hay que amputar, hay que amputarlo. Lo que hay que cortarlo, porque eso es el estorbo y el tropiezo para entrar a la vida eterna, para entrar al reino de Dios. Ahora, obviamente, Jesús no está hablando de que nos tenemos que sacar el ojo físicamente, cortar la mano físicamente o amputarnos el pie de manera física. Es un lenguaje metafórico, es un lenguaje simbólico, porque el pecado no está en el cuerpo. Muchos ciegos van a ir al infierno, muchos mancos van a ir al infierno, muchos cojos van a ir al infierno, porque el pecado no está en el cuerpo. Dijo el Señor en Marcos 7, 14 al 15, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entenderles, dice el Señor. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y en el capítulo 7, verso 20 a 23, entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Y Jesús está diciendo, corten con eso. Sean drásticos con eso. Sean extremadamente drásticos con eso. Porque cristianismo es pureza extrema. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Si no quiero hacer esto. Si no quiero purificar mi corazón. Si no quiero santificar mi vida. Si no quiero abandonar, dejar o cortar con mi pecado preferido. Con esa actitud pecaminosa, esa costumbre pecaminosa o ese carácter pecaminoso. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el otro camino? Y hay otro camino. Hay una alternativa. Pero Jesús dice, tened cuidado, o sea, es un peligro. Versículo 43 y 44. La alternativa, si no quiero dejar mis pecados, dice el verso 43 al final, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. Y esto lo repite 2 veces. En el versículo 45 hasta el 48 lo repite 2 veces más, 3 veces. La misma advertencia, 3 veces la misma amenaza y advertencia a la vez. Esto es lo que te va a pasar. Es serio el tema, este punto es ser tropiezo para otros, hermanos, es no aspirar a una vida cristiana de pureza extrema. Es un peligro. Y la pureza extrema es cristianismo verdadero, es la esencia del cristianismo. No es casi puro, no es casi santo, o sea, no es casi buen cristiano. Entonces Jesús, a través de estas enseñanzas a sus discípulos, Jesús los está llamando a ellos a un arrepentimiento y una fe genuina en Él. ¿Para qué? Para ser salvos del infierno eterno. La vida eterna es, como dice, eterna. El infierno también es eterno. Es eterno. En otras palabras, va a sonar fuerte esto, pero es porque Jesús está siendo fuerte con los discípulos acá. Les está enseñando. Son palabras fuertes, no hay manera de poder decirlo con una sonrisa. Porque Jesús le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo esto. Le está diciendo, haces esto, o sea, cortás con el pecado, haces esto o te vas al infierno. Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Para que seas salva. Porque si no lavas tu corazón, oh Jerusalén, no serás salva. No serás salva. Entonces este llamado de Jesús, esta orden de Jesús a cortar con todo lo que te lleva al pecado, es un llamado a la salvación. Es un llamado de Cristo a tu salvación eterna, a tu salvación personal. Ahora, la palabra infierno que usa Jesús acá viene de una palabra que él usó en el idioma original. Cuando Jesús habló en arameo, Jesús predicó en arameo, es la palabra aramea Gehenna. Gehenna. Es la palabra que Jesús usa para describir el infierno. Ahora, lo describe como el lugar del fuego que nunca se apaga y donde su gusano, o sea, el sufrimiento es personal, su gusano no muere. Ahora, ¿qué es el Gehenna? Bueno, el Gehenna era un lugar que existía en Jerusalén. Específicamente en un lugar que se llamaba el Valle de Hinnom. En ese lugar, llamado el Valle de Hinnom, 2 reyes del antiguo Israel, Acaz y Manasés, levantaron un altar al dios Moloc, donde los israelitas sacrificaban a sus bebés en el fuego. Moloc era un gran monstruo, una estatua, un gran monstruo, que tenía sus manos hacia adelante y en su estómago un gran orificio donde ardía el fuego. Y los israelitas, aunque no querramos creerlo, cuando se apartaron de Dios, practicaban el culto a este dios falso, Moloc, y quemaban a sus hijos en el fuego. Horrible, ¿verdad? Dicen los historiadores que mientras ocurría esto, mientras los padres ponían a sus bebés recién nacidos, en manos de sacerdotes que los tiraban al fuego, tocaban tambores. Otros sacerdotes tocaban tambores para que los padres no escucharan el llanto de sus bebés mientras las llamas los estaban quemando. Hasta que Dios levantó un rey llamado Josías que destruyó ese lugar, pero no lo quiso usar para construir nada en ese lugar, porque era un lugar de horror, un lugar de vergüenza. Entonces Josías dejó ese lugar como un basurero.
para hacer un basurero, como un basural, donde los ciudadanos de Jerusalén tiraban la basura. O sea, tiraban los restos de comida y toda la basura. Lo tiraban en ese basural, que se llamaba Gehenna. Viene de Valle de Hinnom, Gehenna. Y en ese lugar, obviamente, había desperdicios y había comida podrida y que había gusanos todo el tiempo. Y era tan terrible el olor que era lo que hacían los que tiraban la basura. Prendían fuego. Se ve esto a veces en algunos lugares de nuestra ciudad. Se prende fuego. Y el fuego siempre estaba ardiendo. Y los gusanos siempre se estaban moviendo. O sea, era un lugar que los judíos, que los discípulos conocían. Y Jesús les está diciendo a ellos que si ellos no son drásticos con sus pecados, no son extremos con sus pecados y cortan con eso, van a ir a parar ese lugar. Y ellos sabían que en ese lugar el gusano no moría nunca. No es que no moría. A ver, los gusanos mueren. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Que así como ese lugar está lleno de gusanos y el fuego nunca se apaga, el infierno es parecido. Pero es peor, porque ahí el gusano no muere nunca. Y dice el gusano de ellos, su gusano. A ver, esto hay que usar la imaginación para poder entender lo que significa una conciencia atormentada por toda la eternidad en el infierno, dándote cuenta de todas las oportunidades de salvar tu alma que tuviste y que las desaprovechaste, las oportunidades que Cristo te habló y lo desaprovechaste, las oportunidades de escuchar la palabra de Dios y la desaprovechaste, las oportunidades de ir a la iglesia cuando te invitaron y lo desaprovechaste, la oportunidad de volverte a Cristo y lo desaprovechaste. Eso va a ser como la conciencia, va a ser como un gusano que no va a morir nunca y atormentando, y un fuego que nunca se va a apagar. A ver, no debe haber peor muerte que morir quemado. Ahora, no debe haber peor cosa que estar muriéndote quemado todo el tiempo y que no te morís nunca y el fuego nunca se apaga. O sea, Jesús está usando imágenes muy gráficas y muy fuertes para que los discípulos y nosotros tomemos conciencia de qué se trata esto del cristianismo. Jesús les está diciendo, ¿no?, de ese lugar. Les está diciendo lo que todo el Nuevo Testamento, desde Mateo al principio, hasta el final en Apocalipsis, nos habla del infierno como una realidad, que no es broma. Así que dice el Señor, ¿tratás drásticamente con los problemas del pecado en tu vida o terminás en el basurero eterno? Castigado para siempre, donde habrá oscuridad, llanto y crujir de dientes, como lo dice también en otras partes del Evangelio. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Jesucristo es el único que te puede salvar de eso. Jesucristo es el único que salva de la condenación, que salva de ese lugar, que salva del infierno. Entrega tu vida a Cristo, porque Él es el único que salva de ese lugar. Entonces, cristianismo extremo, la esencia del cristianismo, amor extremo, pureza extrema. Y tercero, sacrificio extremo. Verso 49, Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué significa esta expresión bastante críptica del Señor Jesús? Medio acertijo, media enigmática, mejor dicho. ¿Dónde en la Biblia habla del fuego y la sal juntos? Bueno, Esdras capítulo 6, verso 9, Ezequiel 4, del 23 al 24, habla de que Israel tenía ciertos sacrificios que hacían en altares, en el altar del templo, mejor dicho, sacrificios donde se usaba la sal sobre los sacrificios y después todo eso se quemaba en el altar del sacrificio. Entonces había mezclado sal y fuego en el sacrificio. Por eso el cristianismo extremo tiene que ver con sacrificio extremo. Se usaba en los sacrificios y era un símbolo, la sal era un símbolo de el pacto, de la fidelidad de Dios a su pacto, del pacto eterno de Dios con su pueblo. Y la referencia que está haciendo Jesús acá, hablando de la sal que se usa para el sacrificio, tiene que ver con una ofrenda en especial, que era la ofrenda de granos.
A diferencia de las ofrendas por el pecado, ¿sí? La ofrenda de granos era una ofrenda diferente a otros sacrificios. Porque en la ofrenda de granos era que llevaba sal y era una ofrenda de consagración. El israelita, cuando traía una ofrenda de granos, lo que estaba haciendo era consagrando su vida a Dios, estaba haciendo un acto de devoción, un acto de dedicación, un acto de entrega a Dios. Ahora, vos en ese tiempo, si eras israelita, recogías el grano y con parte de lo que vos cosechabas, juntabas la primicia de esa cosecha, la llevabas al templo y hacías una ofrenda para Dios, llamada ofrenda de granos, y esa ofrenda llevaba sal, porque la sal era símbolo del pacto eterno de Dios con su pueblo, y símbolo también de amistad, de fidelidad, de lealtad. Y vos hacías un sacrificio de grano a ir al altar. Yo sé, vos me dirás, pero nosotros, pastor, no somos judíos. Es verdad, no somos judíos, pero ¿te suena Romanos capítulo 12, versículo 2? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo físico en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es nuestro verdadero culto cristiano. La entrega de una vez y para siempre de nuestro cuerpo al Señor. Significa una entrega que implica negarme a mí mismo, tomar la cruz de Cristo, llevar en mi vida la vergüenza y el oprobio de Cristo, la humillación de Cristo y seguir a Cristo. Negándome a mí mismo y llevando su cruz. Y es un sacrificio de una vez y para siempre, donde perdés tu vida para ganarla eternamente. La esencia del cristianismo es un sacrificio extremo. Entregar la vida a Cristo es perder la vida para vos mismo. Es perder tu vida para vos. Y ahora tu vida le pertenece a Él y vas a vivir para Él, porque no solamente es tu Salvador, Él ahora es tu Señor, es tu Rey, es tu amo, tu jefe, tu dueño, como me gusta decir, como dicen en Paraguay. A Dios lo llaman mi dueño, ñandeyara. Significa Dios mi dueño. Y esa es la realidad. Dios no es solamente es alguien a quien yo voy y le pido cosas. O sea, obviamente que sí, pero aquel a quien yo le pido cosas, Él es el dueño de mi vida. El dueño de lo que soy es el dueño de lo que tengo. Es el dueño. Ahora, ¿por qué es el dueño? Porque la vida mía la sacrifiqué para dársela a Él y para vivir para Él. La esencia del cristianismo es amor extremo, pureza extrema y sacrificio extremo. Y en cuarto y último lugar, obediencia extrema. Dice versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esto hace referencia, obviamente, a lo que pasaba en el versículo 30, 31, que los discípulos venían que discutiendo entre ellos, peleando entre ellos. ¿Quién era el más importante? Eran los discípulos de Jesús, los que iban a continuar con la obra de Cristo. Eran tan egoístas, tan competitivos, tan orgullosos, tan de tropiezo para otros, porque estaban siendo tropiezo los unos para los otros y siendo tropiezo para todos los que los estaban escuchando, porque los 12 no eran los únicos que estaban ahí. La multitud de los discípulos estaba rodeando al grupo, mirando el espectáculo de cómo los hermanitos se estaban peleando. Los 12 peleaban entre ellos a ver quién era el más importante. Ellos eran todo esto menos humildes. Y cuando Jesús se está refiriendo a la sal, acá, no está hablando de la sal del sacrificio, sino que está hablando de la sal que se usaba para preservar los alimentos
la carne, por ejemplo, en ese tiempo no había heladera, obviamente. ¿Cómo se preservaba la carne de la putrefacción? Bueno, se preservaba con sal. Ahora, como hoy, en ese tiempo también había comerciantes inescrupulosos que a la sal pura le mezclaban yeso. Raspaban el yeso, lo mezclaban con sal y así crecía el montículo blanco, pero no era sal mezclada que no tenía sabor y perdía su poder de poder conservar la carne de la putrefacción. Ahora, Jesús le está diciendo, ustedes tengan sal en ustedes, pero sal pura, sal de verdad. En otras palabras, ustedes no se mezclen. No se mezclen con las cosas de este mundo. La competencia, el egoísmo, quién es más famoso, quién es más importante, quién es mejor, a quién lo reconocen. No se mezclen con esas cosas. No se mezclen, no pierdan su sabor. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo en Mateo capítulo 5, ustedes son la sal de la tierra? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son en este mundo lo que impide que este mundo se pudra del todo, se corrompa del todo. Ustedes son el freno a la putrefacción moral y pecaminosa del mundo. No pierdas tu sal, no pierdas tu sabor. No te mezcles con cosas que hagan que pierdas tu esencia como creyente en Cristo. Entonces viene la declaración después al final, cuando le dice, tengan sal en ustedes mismos. Tengan sal en ustedes mismos. No te mezcles y no te diluyas como creyente. ¿Y cómo hago para hacer eso, pastor? Obediencia extrema. Sé obediente a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Porque si no somos obedientes a la palabra de Dios, nos diluimos como creyentes, como cristianos. Nos diluimos en esta sociedad y dejamos de ser un elemento de preservación de la vida espiritual y moral en nuestra nación. Y tengan paz entre ustedes, no se peleen más. Jesús le está diciendo, no se peleen más. Dejen de pelear, dejen de disputar, dejen de competir entre ustedes, dejen de estar mirándole al otro, dejen ya todo eso. Tengan paz entre ustedes, dejen de estar tentando al otro a pecar, porque se están tentando entre ustedes a pecar. Ya déjenlo. Y acá es donde toda esta explicación, toda esta lección que Jesús les da, en realidad es un mandato de Jesús a ellos para que dejen de hacer esto. Y serias advertencias y amenazas de que si no lo hacen, si no dejan de hacerlo, van a evidenciar una cosa, que no son verdaderos creyentes. Si no hay amor extremo, no hay pureza extrema, no hay sacrificio extremo y no hay obediencia extrema, es porque no son verdaderos creyentes. Y si no son verdaderos creyentes, la única cosa que les espera es el infierno terrible. Pero no tiene por qué ser así. No, porque esto no es una amenaza sin misericordia. No, en realidad es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a que dejemos estas cosas de lado en nuestra vida. Que no nos mezclemos con estas cosas que en el mundo es normal. Y que el mundo lo llama normal. Que no nos involucremos en eso. Que no seamos tropiezo para otros. Que no dejemos de luchar contra el pecado en nuestro propio corazón. Que no olvidemos que nuestra vida no nos pertenece y que tenemos un dueño. Y que siendo obedientes a la palabra de Dios vamos a mantener nuestro poder y nuestra influencia en medio de esta sociedad mientras Cristo nos viene a buscar. Y esto es posible que podamos vivirlo porque un día Cristo nos salvó, porque un día Cristo perdonó nuestros pecados, porque un día Cristo nos lavó con su sangre, nos limpió con su sangre y nos dio una nueva vida que nosotros le llamamos vida cristiana. Y esta vida cristiana es una vida extrema. Amor extremo, pureza extrema, sacrificio extremo, obediencia extrema. Y la recompensa, no es la palabra recompensa, pero la bendición de todo esto
que tenemos la entrada a la vida eterna, que tenemos la puerta abierta al reino de Dios. Por eso, escucha esta noche este llamado al arrepentimiento y a la fe que el Señor Jesucristo te está haciendo. Vení a Cristo. Cortá con lo que tengas que cortar. No vale la pena nada de eso comparado con la vida eterna que Dios te ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Renuncia a tus pecados y entregale tu vida a Cristo y hacé de Cristo tu dueño. No solo tu Salvador, hacé de Cristo el dueño de tu vida. Y si querés ganar tu vida, perdela en las manos del Señor y entregásela a Él. La vida eterna te es prometida y entrada amplia al reino de Dios te es prometido. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí este video, compartí este mensaje para que muchos más puedan escuchar este mismo llamado de Jesús para esta generación. Dios te bendiga y gracias por estar de ese lado. Chao.